¿Qué tal, estimados amigos de Cadefi? Muy buenos días. Los saludo con gusto el día de hoy, martes 25 de marzo 2025. Ya prácticamente en el cierre de este tercer mes, ya con las declaraciones anuales aquí en puerta, ya muchos ya se enviaron, evidentemente, pero bueno, con las cuestiones ahí también del SAT respecto a la página, cuestiones de movimientos, modificaciones, algunos cuadros que se tienen que hacer precisamente desde lo que son los pagos provisionales, movimientos de ingresos, etcétera. Pues básicamente desearles que todo vaya muy bien con sus declaraciones anuales de las personas morales, agradecerles que también en esta época se den un tiempo para poder seguirnos aquí en KDFI con todos los cursos que se dan prácticamente de manera diaria, los temas que tenemos aquí en la capacitadora, muy interesantes, dados por ponentes expertos en la materia y sobre todo, gracias por su participación, sus preguntas, su asistencia, sus comentarios, el seguimiento y estas ganas precisamente de capacitarse, de estudiar, a pesar de todo, a pesar de las modificaciones, página, etcétera, del SAT. Aquí estamos. De verdad, muchas gracias. También le agradezco por adelantado aquí a Jonathan, que nos apoya siempre en el staff. Siempre al pie de cañón también. Jonathan, Diego, muchas gracias al staff y sean ustedes bienvenidos. El día de hoy que vamos a hablar precisamente de un tema que, bueno, finalmente tendríamos que estar manejando durante todo el año. Dices, oye, como que es un poquito atemporal, no obstante que viene la declaración de personas físicas para el siguiente mes. No es un poquito atemporal el tema, dices, bueno, espera, porque vamos a hablar de lo que son deducciones personales para la declaración anual de las personas físicas a presentarse en el mes de abril. Dices, oye, pues sale, está bien, ya viene. Pero eso, ¿qué pasa con ello, no? Deberíamos de haberlo considerado desde todo el año, la recomendación dónde se debe dar únicamente en lo que son los meses o el periodo de declaración, o deberíamos de tenerlo presente prácticamente todo el año. Dices, pues sería una cuestión precisamente interesante en la que sí debemos tenerlo presente todo el año, ya que prácticamente para todos los capítulos del título cuarto, prácticamente para todos, habrá ahí un par que no aplica, pero diríamos que por regla general, las deducciones personales aplica para todos los capítulos del título cuarto. Hablando obviamente de lo que son sueldos y salarios, honorarios, actividad empresarial, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, ingresos por dividendos, ¿ok? Intereses de los demás ingresos, etcétera. Entonces, por ahí quizá ingresos del extranjero, ahí está punto y aparte. Pero finalmente, si tengo la obligación o de manera voluntaria debo de presentar mi declaración anual, pues ahí precisamente es donde aplican estas deducciones personales. ¿Por qué es importante? Pues dices, oye, durante todo el ejercicio debemos tomar en cuenta algunas precisiones, características o cuestiones específicas respecto a su obtención, deducibilidad, qué tipo de gastos son los que yo puedo meter como deducciones personales, cuál es el efecto eventualmente que va a tener a favor del contribuyente el poder aplicar estas deducciones, en qué casos, directamente del contribuyente, en el caso por línea recta, ascendente o descendente hacia qué pasa con sus familiares, con su cónyuge, con sus hijos, con sus padres, qué características deberían de tener en cuanto al ingreso de estas personas para que yo pueda erogar ciertas deducciones personales por cuenta y nombre de mi esposa, de mi cónyuge, de mis hijos, de mis padres, mis abuelos, de mis nietos. Pues obviamente debo de cumplir con ciertas características y empezaríamos también por definir incluso cuál va a ser ese efecto. Ustedes saben que por costumbre, por regla, por una cuestión de forma, regularmente a mí me gusta partir de lo esencial. Y creo que he tenido muy buena aceptación de parte de la membresía, al menos los que han tenido a bien comentarme algunas cuestiones respecto a la forma de impartir los cursos. Dicen, ¿sabes qué? Sí, me parece muy bien el hecho de que vayamos desde lo que es el origen, entender la parte básica, para poder ir subiendo de nivel y ya también llegar desde lo general a lo particular y eventualmente pues tener ya la visión más clara desde un enfoque 360 o desde un enfoque más amplio de lo que el tema que estamos abordando. Entonces vamos a empezar directamente por las cuestiones de definiciones. ¿En qué casos aplica, por ejemplo, esas deducciones personales? ¿Cuáles son esas prerrogativas que yo tengo? ¿Cuáles son esos tipos de deducciones que yo puedo aplicar? Oye,
pues todo el mundo nos sabemos regularmente que decimos, pues esas deducciones personales son aquellas que tengan que ver con lo que es honorarios médicos, dentales, hospitalarios, prótesis, lentes, eh, gastos funerarios, donativos, colegiaturas, intereses por créditos hipotecarios adquiridos para casas habitación, en el caso de donativos, etcétera. Dices, bueno, esa es de manera general lo que yo puedo aplicar, pero ¿cuáles van a ser las particularidades? Porque existen precisamente algunas deducciones que son muy específicas, incluso diríamos a partir de quién se hace la erogación, quién hace el pago, el método y la forma de pago, ¿ok? Las características del CFDI y además, créanme que me encontré con unas joyitas y las vamos a tener. De hecho, ya lo tienen ustedes en su material. Yo le llamo así, me encontré con unas joyitas porque, pues obviamente, en este afán de abundar en la parte básica de lo que es el tema, dije, bueno, pues aquí finalmente como que no va a haber nada nuevo escrito. Finalmente, lo que son las deducciones personales, pues obviamente vienen para aplicar en la declaración anual. Estas características, ya decíamos, los tipos, las características que deben de contener en cuanto a la deducibilidad, características en la emisión de CFDI, en el pago, el tipo de gasto que estoy erogando. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del IVA? Esas particularidades, dice, bueno, está perfecto, hay que abordarlas. Pero ya en la cuestión práctica, en este caso que es teórico, pero ya en la cuestión práctica dices, oye, pues de repente nos encontramos con que la primera finalidad que yo quiero obtener al momento de aplicar mis deducciones personales, digamos que va a ser en dos vertientes. La primera, pensando, y ahí vamos a abundar en varios ejemplos, porque prácticamente va a haber ejemplos como contribuyentes tengamos y como esos contribuyentes puedan tener actividades o regímenes que aplique, ¿ok? Pero la primera finalidad básica es que yo pueda reflejar, digamos, una situación financiera acorde a lo que es mi nivel de contribución. Oye, pues fíjate que esta persona gana una muy buena cantidad de manera anual, ya sea por sueldos, honorarios, arrendamiento, dividendo o todos en su conjunto. Tiene una muy buena cantidad que se da el caso, tiene ingresos importantes, pero realmente, ¿dónde refleja su capacidad económica? Oye, nada más por el ingreso, no necesariamente, porque una cosa es el ingreso, otra cosa son las deducciones autorizadas para cada actividad o régimen que tributó. Y aparte están las deducciones personales que son adicionales precisamente a esa actividad que yo realizo y que prácticamente nos aplican para todos. Y ya van más en un sentido precisamente ya más personal, lo que tenga que ver con cuestiones de educación, de salud, incluso diríamos de retiro, ¿ok? Ya más cuestiones, digamos, hacia la persona, no hacia la actividad, ¿ok? Oye, pues la primera finalidad es de que yo pueda reflejar una capacidad económica acorde a lo que se supone que yo estoy pagando de tributo, estoy determinando. Luego entonces dices, oye, pues tú ya me grabaste una cantidad por el ingreso que obtuve por sueldos y ya me lo retuviste, patrón. Me pagó una persona moral arrendamientos, ya me retuvo una cantidad. Aparte recibo de otra persona moral de la que soy socio dividendos. Y aparte tengo asimilados a salarios de la sociedad civil a la que pertenezco. Listo. Todos esos finalmente son ingresos y me retienen. Cuando llego a la declaración anual, pues todos se van a sumar en una misma canasta, me va a dar una base total y a esa base me va a dar un impuesto a cargo, al cual le voy a poder acreditar cada uno de los impuestos que me retuvieron por mi actividad o régimen de los ingresos que yo obtuve. Hasta ahí decimos, pues todo está normalito. Regularmente en una postura así, lo primero que tendría que brincar es que al hacer la acumulación de todos los huevos en la misma canasta, diríamos, oye, pues entonces eso me va a dar un impuesto mayor al que cada uno en lo particular me pudo haber causado. Creo que eso se entiende perfectamente. Dices, pues sí, lo entiendo. El primer efecto de el aplicar deducciones personales sería precisamente el poder amortiguar, disminuir o mitigar el efecto de la acumulación de todos mis ingresos. Porque si yo acumulo todos, me va a dar un impuesto mayor del que cada uno en lo individual me había dado.
Se entiende, pues finalmente son las tablas progresivas crecientes, la parte de lo que es un principio constitucional de contribuir al gasto público de manera proporcional, pues obviamente proporcional a mi ingreso, ¿de acuerdo? Pero también dices, le voy a aplicar deducciones personales con el afán de poder mitigar o disminuir ese efecto de la acumulación. ¿De acuerdo? Oye, solamente tengo un régimen, sueldos y salarios. Perfecto. Tu patrón te está haciendo una retención de impuesto por los pagos que te hace de manera semanal, quincenal o mensual. Te retiene sin problema. Pero ahora que tienes tú la oportunidad de meter este tipo de deducciones personales en la declaración anual, que son honorarios médicos, dentales, hospitalarios, prótesis, lentes, intervenciones, por ejemplo, también la prótesis o donativos, colegiaturas, aportaciones para retiro, intereses por créditos hipotecarios, etcétera, cumpliendo ciertas características y límites, los vas a poder aplicar y lo más probable es que te dé un saldo a favor, porque el impuesto que te retuvo el patrón durante todo el año solo consideró el ingreso, pero él no contaba con que tú mensualmente venías recabando este tipo de comprobantes por esas deducciones que aplicas. Luego entonces llegamos al anual con una base que había determinado el patrón, pero finalmente tú tienes deducciones, respetando los límites, por supuesto, y considerando los requisitos de esas deducciones, y entonces vas a disminuir la base. A una menor base le corresponde un menor impuesto, que comparado ese impuesto ya disminuido con lo que se te retuvo, nos da un saldo a favor. Esa es precisamente una de las vertientes que buscamos, ya sea que tenga varios regímenes, varios ingresos o actividades, mitigar la parte de la acumulación, o la segunda es cuando tengo solamente un régimen, poder provocar un saldo a favor, ¿de acuerdo? De una erogación que de por sí yo hago, que finalmente tengo derecho a poder disminuir, puesto que estoy cuidando cuestiones de salud, de retiro o de educación, ¿de acuerdo? Entonces vámonos ahí desde el inicio, pero antes déjenme comentarles, fíjense, estas joyitas que digo que encontré son unos criterios jurisdiccionales en Prodecon. Y créanme, si ustedes googlean, ahí les voy a dejar también la liga. Traigo de hecho algunos ejemplos que descargué desde el 21-22, en el que los pronunciamientos que Prodecon tiene son respecto a casos concretos en los que algún contribuyente, a partir de un criterio que tiene la autoridad, ya sea para rechazar una devolución de impuestos, ¿ok? Para rechazar un comprobante de una deducción personal, en teoría por no cumplir con ciertos requisitos. Sin embargo, Prodecon, ¿qué dice? Es impreciso que la autoridad rechace la deducibilidad de la aportación voluntaria que realizó el contribuyente para su retiro por el hecho de que el CFDI emitido por la Afore no contenga el RFC del contribuyente. Es impreciso, dice, que la autoridad lo rechace como una deducción. Dices, esto me gusta, porque entonces dice Prodecon, y esto, ojo, criterios jurisdiccionales, que obviamente también aquí hay que tener la pauta o la guía de un abogado, porque dices, oye, ¿qué fuerza puede tener eso? Bueno, si nos metemos al análisis como tal, con la ayuda, asesoría de un abogado experto, nos dice, es que mira, pasa que Prodecon finalmente sí actúa como una función que tiene dentro de sus atribuciones, puede actuar ya sea como mediador o incluso como abogado del contribuyente para hacer valer sus derechos. Y en este caso, cuando uno se mete a los criterios jurisdiccionales, porque hay varios criterios, no vinculativos, estos jurisdiccionales en los que dice, mira, y te da el antecedente. Por recurso de revocación interpuesto por el contribuyente con la autoridad de tal fecha, se obtuvo una resolución negativa en función de esta resolución. Listo. A partir de ahí, Prodecon trae el caso y apoya al contribuyente para poder presentar un juicio de nulidad. Y entonces ya te trae ahí un extracto que dice,
sentencia lisa y llana. Y dices, caray, pues eso suena muy interesante. Sobre todo porque traigo algunos ejemplos que dicen que es impreciso que la autoridad en este caso haya rechazado una deducibilidad de una aportación voluntaria que hizo el contribuyente hacia su afore y que la rechace la autoridad por el hecho de que no viene su RFC cuando establece PRODECON, cuando el ordenamiento en ningún momento establece que tenga que ser un requisito. Eso está fabuloso, porque en ese caso, pues yo en ese momento, si yo tuviera el rechazo de una devolución, pues primero voy a indagar, voy a poder y aplicar o mostrarle a la autoridad qué es lo que yo puedo ofrecer como pruebas, y si en un momento dado la autoridad sigue en una cuestión de necedad de rechazar, pues en ese caso yo ya puedo también atraer a PRODECON o también tener los servicios de un abogado. Les platico un caso que sucedió aquí en CADEFI en específico, rapidísimo. Tuve conocimiento porque me contactaron a mí, pero yo lo vinculé con un abogado de aquí de la capacitadora, que le mando un saludo al doctor Raúl López Villa, en el que en específico le decían, fíjense, una persona física, ingresos por asimilados a salarios de una sociedad civil, ojo, ok, y entonces, pero él es miembro de Consejo Consultivo de Vigilancia, ¿ok? Entonces lo que me establece ISR que cuando yo le haga pagos a ese tipo de miembros de consejos consultivos de vigilancia o cualquier otra índole, les tendré que hacer la retención del 35%. Dice la tasa máxima que establece el artículo 96, salvo cuando esta persona que recibe los ingresos por asimilados a salarios, que incluso deben de cumplir con 3 requisitos para que esos asimilados puedan ser deducibles. Inciso A, que dice que el asimilado que yo pague no sea mayor al asalariado de mayor jerarquía. Inciso B, que los asimilados a salarios que yo pague este tipo de consejos no sean mayores al total de los sueldos de la empresa. E inciso C, que los asimilados que yo pague no sean mayores al 10% de mis demás deducciones. Cumpliendo con esos requisitos, los asimilados que yo le pague a esos miembros de consejos consultivos, directivos de vigilancia o cualquier otra índole van a ser deducibles. ¿Listo? Bueno, pues esta persona año con año recibe esos ingresos como miembro de consejo y le aplican la retención del 35%, ¿de acuerdo? Año con año. Y esta persona regularmente obtiene, y como mete deducciones personales, pues baja la base, una base que tuvo una retención del 35%, pues prácticamente cualquier deducción que yo le meta me va a provocar un saldo a favor. Poquito o mucho, pero me va a provocar un saldo a favor. Listo. Luego entonces en este último año, en el 23, le niegan la devolución a la autoridad porque, imagínense, eso me lo establece tal cual el artículo 28 en cuestiones de la deducibilidad de este tipo de gastos, por ahí de la fracción novena. Y entonces dices, oye, le niegan la devolución a la autoridad porque dice, ¿qué crees? No obstante, tú recibiste ingresos como miembro de consejo consultivo, etcétera, se te pudo haber aplicado la tasa del 96, la tarifa, y no la tasa máxima del 35%. Oye, espérame, pero así me lo establece. Reténle el 35%, salvo que aparte de esos ingresos que tienes por asimilados, el contribuyente tenga una relación laboral. Es decir, que sea subordinado. Mira, aparte de tener un cargo en el Consejo Consultivo de Vigilancia, Administrativo, etcétera, o cualquier otra índole, aparte de esa función que tengo, también soy asalariado. En ese caso, entonces sí establece el artículo 96 que le puedo aplicar la tarifa. Pero si no tengo esa relación laboral, la tasa de retención es del 35%. Y ese es el caso de esta persona. Y entonces la autoridad agarra y le niega la devolución porque dice, es que te retuvieron el 35, pero pudieron haberte retenido conforme a la tarifa. No, espérame, no me pudieron haber retenido porque no tengo relación laboral. Entonces aplica el 35. Pero ese era el argumento de la autoridad para decir, no te la voy a devolver. Imagínense la serie de artimañas, de mañas, de pretextos
que la autoridad coloca precisamente para negar la devolución. O sea, la consigna es que no te devuelvan. Luego entonces por eso consideramos ahorita necesario, importante el decir, oye, pues vamos a nada más allá retomar el tema, ¿no? Oye, pero para estas deducciones ya no me sirve de este año. Lo dimos el año pasado también. Entonces, démoslo ahorita para poder refrescar esa parte y decir, oye, ¿qué tenemos que observar en cuestiones de deducciones personales? ¿De acuerdo? Cualquier duda, comentario, por favor, bienvenidos. Muchas gracias de antemano, como siempre. Y pues vamos a dar inicio formal ya con el material. De entrada diríamos, seguramente a ustedes les ha pasado, estimados amigos, amigas, que de repente cuando están en la parte de ya trabajando, la asesoría con el cliente, de repente le dicen, oye, contador, a mí me han dicho que es mejor constituir una persona moral precisamente para poder deducir más, porque así le pego un poquito más al fisco y todo, ¿no? Puedo tener más deducciones como persona moral. Y yo desde la experiencia diría, depende a qué me dedico, depende qué es lo que yo realizo en cuanto a mi actividad, mi modelo de negocio que tengo, incluso la parte de la exigibilidad que pudiera yo tener de parte de mis clientes para constituirme como una persona moral, o si no tengo esa situación en la que dices, ¿qué crees? Mis clientes sí o sí me piden que sea persona moral para poder trabajar o colaborar con ellos. Dices, solamente en esos casos, dices, pues ni hablar, y eso sí, constitúyete la moral, pero únicamente para trabajar con esos clientes, ¿eh? Porque ser persona física yo sí le veo mayores beneficios. Y nada más por enumerar algunos, y espero sus comentarios porque finalmente son muy valiosos, desde su experiencia, desde sus labores, dicen, oye, pues déjame compartirte esto, ¿no? Yo diría de entrada, yo sé que hoy por hoy también existe la parte de lo que es el régimen simplificado de confianza a personas morales, lo entiendo, pero dices, a ver, esto siempre ha existido para las físicas. Las físicas van a tener como momento de acumulación siempre hasta que hayan cobrado la contraprestación. ¿Eso qué te permite? Finalmente estar tributando conforme a una cuestión financiera real de acuerdo al flujo. Esa es la primera, para mí, beneficio que tengo de tributar como persona física. ¿De acuerdo? Segundo, yo no determino ajuste anual por inflación. ¿Ok? La parte de lo que es determinación de créditos, de deudas, simplemente chéquenlo. O sea, ustedes que están haciendo sus declaraciones anuales, que ya hemos presentado varias declaraciones para el año pasado, de personas morales, dice simplemente ahorita el factor de ajuste para el año pasado fue de 4.21. Esa fue la inflación. Esa parte que es, digamos, un ingreso fiscal, no lo tengo yo como persona física, si es que estoy apalancado. Oye, y como física regularmente dice, sí, porque traigo créditos bancarios. Traigo por ahí unos créditos, incluso a lo mejor de inversionistas, pero no determino yo un ajuste anual por inflación como persona física, que sería un ingreso inflacionario, un ingreso fiscal que me provoca un impuesto fiscal. Entonces dices, bueno, eso también es un beneficio. Desde donde yo lo miro y la experiencia que he tenido con los clientes, dices, pues también eso es un beneficio importante. Compras y gastos se deducen en el momento en que están erogados, claro. Eso también es una cuestión también que me permite tener una visibilidad más clara de la rentabilidad incluso de los flujos de mi empresa, de mi actividad, ¿de acuerdo? Inversiones se deducen en varios ejercicios aplicando el porciento correspondiente al tipo de bien, sin tema. Digo eso, dices, oye Octavio, pues eso es exactamente igual que con una persona moral. De acuerdo, pero finalmente no deja de ser un beneficio. Pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual y retiro de utilidades sin pago de ISR, utilidad neta. Ahí fíjense cuál es el punto. Si yo agarro como persona moral, y ayer precisamente me hacía la consulta un amigo que dice, oye amigo, voy a pagar dividendos, pero me estoy yendo de espaldas porque es muy caro. Le digo, sí. Y su duda era en el timbrado. Y le mando un saludo. No lo voy aquí a sacar a colación, pero ya él sabe quién es. No lo voy aquí a evidenciar, pero digo, sí, en el timbrado. Le digo, y además chécate porque sí es caro pagar dividendos. Y precisamente es una cuestión de aquí que diríamos, oye, como persona física, yo voy pagando mi impuesto determinado mes con mes a una utilidad acumulada. O sea, ingresos del mes, del enero al mes que estoy declarando, mis ingresos menos mis deducciones autorizadas, cumpliendo con requisitos, etcétera, me da una base acumulada.
Entonces yo llevo una base acumulada, una utilidad de enero a marzo que voy a declarar, de enero a diciembre que estoy declarando, etcétera. Determino una utilidad acumulada, esa paga un impuesto y ya con el excedente que ya es mi utilidad, yo hago lo que quiera. Oye, lo meto en una cuestión patrimonial porque estoy pagando un crédito hipotecario para casa habitación, mételo. Oye, que lo voy a utilizar para reinvertirlo en el negocio, adelante. Me lo quiero gastar, me voy de vacaciones, haz lo que quieras. Ya no vas a pagar un impuesto adicional a la utilidad. ¿Sí me cachan? Oye, pero es que hay clientes que sí o sí quieren que sea persona moral. Adelante, constitúyete una para ese tipo de clientes. Pero por los otros, tú síguele pegando como persona física. Les diría, una estrategia que yo tengo ahorita para el despacho en este año es todas las físicas me las voy a traer, y lo digo abiertamente, porque además no está prohibido, me las voy a traer yo como Octavio Rodríguez como persona física. Muchas gracias, Jonathan. Como persona física, así, me lo traigo. Y como voy a donar mis partes sociales hacia mi hija, va a haber una enajenación, pero pues yo ya voy a poder ser reciclo persona física. Y al menos hasta 3.5 millones de pesos me voy a poder traer pagando 87,000 pesos de impuesto. Voy a poder traer esos ingresos de las físicas que no me hacen retención. Evidentemente el IVA es aparte y ese no es mío, pero tengo algunos gastos que también lo causan. Adquirí recientemente un automóvil. Traigo ahí un saldito a favor de IVA. ¿Cuánto? Pues lo equivalente a 700,000 pesos de IVA. Y traigo esta deducción también para aplicar. Pues mejor me voy para acá y a esos clientes los trabajo yo como física y a los otros que requieren de moral los sigo manejando como la sociedad civil. ¿Sí me cachan? Entonces dices, oye, pues son de una cuestión que dices, en el momento en el que yo sigo siendo física, tengo algunos beneficios. Y uno de los más importantes es que la utilidad que yo vaya determinando mes con mes hasta llegar al anual, esa utilidad ya pagó impuesto. Y en ese caso ya no voy a pagar más impuesto si decretara dividendos. ¿De acuerdo? Aquí vamos a atender ahí un comentario. Muchas gracias por ellos. Dice Natalia León. Natalia, muchas gracias, bienvenida y muchas gracias por tus comentarios. En caso de una persona asalariada que tuvo reembolso de gastos médicos por póliza anual de gastos mayores, muy buena pregunta, Natalia, muchas gracias. Ahora sí que empezando con todo. De gastos menores, dichos gastos se disminuyeron en la declaración para no considerarlo o se quitan de la plataforma. Ok. En el caso de una persona asalariada que tuvo reembolso de gastos médicos por su póliza de anual de gastos mayores, dichos gastos se disminuyen en la declaración para no considerarlos o se quitan de la plataforma. Muy, muy buena pregunta, Natalia, y es más, fíjate, voy a aprovechar también para comentar que ahorita tenemos ya disponible el visor de deducciones personales. Y vamos a analizar también, porque pues, todos sabemos ahorita que si yo me meto a la declaración anual, ya me aparece una cantidad de deducciones en el monto que me está respetando ya el ser 15% de mis ingresos acumulables o las 5 UMAS elevadas al año, lo que resulte menor, pero me dice, tienes tanto de deducciones personales y me lo topa dice, esta es la cantidad, vamos a pensar, tengo 152,000 pesos y me topa y me pone 73,000 susceptibles de ser deducciones personales. Dice, caray, pues está, ¿por qué lo demás no? Ya cuando analizas, ahí vamos a ir viendo también el tema con respecto a que la emisión, el método, la forma de pago, etcétera, porque dices, oye, grábatelo de entrada, así tal cual. Dos cosas, cualquier deducción personal tiene que pagarse de manera bancarizada, todas. Oye, honorarios médicos, bancarizado, ¿qué quiero decir? Cheque, transferencia, crédito, débito, monedero electrónico, pero tiene que ser bancarizada, ¿ok? Análisis clínicos, bancarizado. Aportaciones al SAR, bancarizado. Oye, donativos en efectivo, todo bancarizado. No puede haber nada en efectivo. Si el CFDI dice que está en efectivo, va para afuera, no cumple con requisitos y esa deducción no te aplica.